Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Stefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y enos aquí comenzando una nueva semana, la semana sexta de Pascua. Estamos comenzando y seguimos perseverando en esta práctica de la Lección Divina. En el día de hoy, si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te debo informar que abajo en la casilla de descripciones encontrarás el enlace para entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Ahí entenderás cómo funciona, cuáles son los fundamentos teóricos de este caminar de oración que la Iglesia recomienda. Em, Bien, y para comenzar esta práctica de hoy, te invito a que tengas Biblia en mano, cuaderno y que busques un lugar silencioso para que no te distraiga absolutamente nada y puedas dedicar estos 30 minutos para escuchar la voz de Dios. Esa es mi intención, que a través de estas prácticas vayamos teniendo la experiencia de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Recuerda lo importante que es el me gusta aquí en el video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas y que lo compartas entre tus familiares y amigos. Sin más preámbulos, comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Hoy leeremos el capítulo 15 de San Juan en el versículo 26 y vamos a llegar hasta el capítulo 16, versículo 4. Te invito a que abras tu Biblia, busques allí esa última parte del capítulo 15 que comienza justamente en el versículo 26 y continúes en el capítulo 16 llegando hasta el versículo 4. Voy leyendo en voz alta mientras sigues la lectura desde tu Biblia. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había dicho yo. Palabra del Señor. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, cuando terminamos la lectura, debemos hacernos esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y aquí te hago la invitación a que releas nuevamente el texto, subrayes las partes más importantes y veas el contexto en donde se desenvuelve. Yo lo voy a ir haciendo contigo para que vayamos practicando. Comencemos. Veamos, en los capítulos 15 hasta el 17 del Evangelio de Juan,
el horizonte se amplía, va más allá del momento histórico de la cena. Jesús reza al Padre. En estos capítulos, lo constante es la alusión a la acción del Espíritu en la vida de las comunidades después de la Pascua. Ahora, veamos, si vamos un poquito, echamos un vistazo un poquito más atrás del versículo 26, vamos un poquito más atrás, vemos que la lectura viene del contexto en donde Jesús está hablando con sus discípulos y les dice que el mundo los va a odiar. ¿Por qué? Porque ellos cumplen la palabra de Jesús. Ellos van a defender esa enseñanza, por tanto el mundo los va a odiar. Un poquito más atrás, en el comienzo del capítulo 15, vemos que Jesús les enseñaba a ellos con un ejemplo muy didáctico sobre la vid y los sarmientos, y les recordaba permanecer en él. La clave estaba allí en permanecer en Jesús, contra viento y marea. ¿Para qué? Para poder dar frutos y frutos abundantes. Ahora, hoy, desde el versículo 26, comienza Jesús a hablarles del Paráclito. Ya comienza a anunciarles por primera vez al Espíritu Santo. Y les dice, versículos 26 y 27, la acción del Espíritu Santo en la vida de las comunidades. Eso es lo que, el tema, ¿no? De lo que allí Jesús le comienza a decir en ese versículo 26, que le dice, cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, que es el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, veamos. La acción del Espíritu era necesaria en la vida de esas comunidades que estaban comenzando. La primera cosa que el Espíritu hace, hermanos y hermanas, así como dice Jesús ahí en la lectura, es dar testimonio de Jesús. Y esa era la misión de esas primeras comunidades. El Espíritu no es un ser espiritual sin definición, no, al contrario, Él es el Espíritu de la verdad que viene del Padre y que será enviado por Él mismo y nos introducirá en la verdad plena, perdón, en la verdad plena. ¿Y qué es la verdad plena? La verdad plena es el mismo Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final del siglo I, vayamos y nos ubicamos en ese contexto, finalizando ese siglo I, había algunos cristianos tan fascinados por la acción del Espíritu que habían dejado de mirar a Jesús. Afirmaban que ahora, después de la resurrección, no precisaban fijarse en Jesús de Nazaret, aquel que vino en la carne. Se alejaron de Jesús y se quedaron solamente con el Espíritu, diciendo, anatema sea Jesús. Eso lo vemos en Primera de Corintios 12:3, lo denuncia San Pablo. En el Evangelio de Juan toma posición y no permite separar la acción del Espíritu de la memoria de Jesús de Nazaret. Al Espíritu Santo no le podemos aislar como una grandeza independiente, separada del misterio de la encarnación. El Espíritu Santo está inseparablemente unido al Padre y a Jesús. Es el Espíritu de Jesús que el Padre nos envía, aquel mismo Espíritu que Jesús nos conquistó por su muerte y resurrección. Y nosotros, al recibir ese Espíritu en el bautismo,
debemos ser la prolongación de Jesús. A eso estaban invitados esos discípulos, sus primeros discípulos, a ser su prolongación. Y vosotros también daréis testimonio, les dice Jesús. No podemos olvidar nunca que fue precisamente en la víspera de la muerte cuando Jesús les prometió su espíritu. Fue en el momento en que Él se entregaba por los hermanos. Hoy en día, el movimiento carismático insiste en esa acción del Espíritu de Jesús de Nazaret, que por amor a los pobres y a los marginados fue perseguido, preso y condenado a muerte, y que por eso mismo nos prometió su Espíritu, para que nosotros, después de su muerte, continuásemos su acción y fuésemos para la humanidad la misma revelación del amor del Padre por los pobres y los oprimidos. Es decir, que ese espíritu debe llevar a los discípulos a ser presente el amor de Dios entre los pobres y los marginados. Versículos 1 y 2 del capítulo 16 se resalta allí no tener miedo. Dice Jesús, les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios. Les venía algo muy fuerte a los discípulos. El Evangelio advierte que ser fiel a Jesús va a traer dificultades. Jesús no se lo ocultó. Los discípulos serán expulsados de la sinagoga, serán condenados a muerte. Les acontecerá lo mismo que a Jesús. Por eso mismo, al final del siglo I había personas que para evitar la persecución diluían el mensaje de Jesús, transformándolo en un mensaje gnóstico, vago, sin definición, que no contrastaba con la ideología del imperio. ¿Para qué? Para que si no chocaba con el imperio, pues ellos podían salvar su pellejo. A esto se le aplica lo que Pablo decía: no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo. Lo dijo en Gálatas 6:12. Y Juan mismo en su carta dirá al respecto de ellos: hay muchos impostores por el mundo que no quieren reconocer que Jesucristo vino en la carne, es decir, se hizo hombre. Quien así procede es impostor y es anticristo. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. La misma preocupación aflora en la exigencia de Tomás. No creeré sino cuando vea la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en el lugar de los clavos y palpe la herida de su costado. Juan 20:25. Ese Cristo resucitado que nos prometió el don del Espíritu es Jesús de Nazaret, que continúa hasta hoy en día con las marcas de la tortura y de la cruz en su cuerpo resucitado. No se puede negar, y los discípulos no podían negar que Jesús había existido, de que Jesús fue hombre y de que Jesús realmente fue crucificado y resucitó. Vayamos al versículo 3 y 4 del capítulo 16. No saben lo que hacen. En ese versículo 3 y 4 dice Jesús, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Todo esto acontece porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Estas personas no tienen una imagen correcta de Dios. Tienen una imagen vaga de Dios en su cabeza y en su corazón.
Su Dios no es el Padre de Jesucristo que congrega a todos en la unidad y en la fraternidad. En el fondo, es el mismo motivo que llevó a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era la ignorancia total de la presencia de Dios. Y lo ignoraban, lo desconocían. Jesús fue condenado por las autoridades religiosas porque, según su manera de pensar, él tenía una falsa imagen de Dios. En las palabras de Jesús no afloran ni odio ni venganza, sino compasión. Jesús siempre tuvo compasión y el que posee el Espíritu de Jesús debe ser una persona compasiva. Son hermanos ignorantes que no saben nada de nuestro Padre. He allí el dato importante que debemos tomar en cuenta para los que desconocen o no conocen bien los fundamentos bajo los cuales nosotros defendemos nuestra fe. Y en cambio de enfrentarlos con rabia, con desprecio, con alzando la voz, hacer como Jesús, con compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son ignorantes en el tema. Hay que explicarles. Sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, llegamos a la meditación. Entonces, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué me dice a mí en mi situación de vida? Particularmente en mi hoy en día como discípulos de Jesús, ¿qué nos dice este Evangelio? Yo te voy a compartir 3 aspectos que probablemente te sirvan a ti también y tú puedes agregar los tuyos propios. Recuerda lo importante de anotarlos en el cuaderno espiritual. El primer punto de meditación para mí, concepto, no es el único, es lo que yo te recomiendo, más tú puedes tener los tuyos propios. Es cuando se refiere la lectura al Consolador, el Espíritu de la verdad. Se llama Consolador tomando el nombre de los efectos que produce, porque no solo libra de toda perturbación a aquellos que encuentra dignos de sí, sino que les infunde un gozo increíble, porque se apodera de la alegría celestial del corazón de aquellos en quien se alberga. Esto lo escribió Dídimo. Ahora veamos. Cuando tienes problemas en casa, cuando tú y yo tenemos problemas en casa, porque yo también los puedo tener, y tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hijos, cuando tienes ganas de llorar ante una situación que te supera, preguntémonos, ¿soy consciente de que habita en mí alguien que quizás nunca invoco, y que está listo para consolarme, acompañarme, sanarme, levantarme? Estoy consciente de que no estoy sola, de que conmigo está ese consolador. Segundo aspecto, ustedes también darán testimonio. Decía San Agustín, la caridad de Dios difundida en vuestros corazones por el Espíritu Santo os dará valor para dar testimonio. El Espíritu Santo, dando testimonio y mucho valor a los testigos, libró del temor a los amigos de Cristo y convirtió en amor el odio de sus enemigos. Bellísimo lo que nos dice aquí San Agustín. Ese Espíritu Santo dará valor para dar testimonio, nos libra del temor
y convierte el odio en amor. Tú y yo como bautizados y confirmados, Dios quiera que así sea, que seas bautizado en la iglesia y que te hayas confirmado, y si no, busca hacerlo pronto. Sabemos que tenemos el deber y el compromiso de dar testimonio de Cristo ante nuestras amistades, nuestras familias. Ese es el compromiso que uno adquiere como bautizado y confirmado, hermanos. Eso nos lo dicen en el bautismo, lo que pasa es que a los que nos bautizaron de muy pequeños no nos enteramos, el compromiso lo adquirieron nuestros padres. Y ya en la confirmación se nos recuerda de que debemos dar testimonio de Cristo. Es la plena conciencia, cuando recibimos ese Espíritu Santo, nos da la plena conciencia de que ese Jesús está con nosotros, le conocemos y cada día nos vamos a esforzar por conocerle más para darlo a conocer a los demás. Entonces, estamos conscientes de que tenemos ese compromiso, lo daremos tanto en cuanto esté cerca de Jesús. Jesús decía, darán testimonio porque han estado conmigo. Ahí está la clave. Si no nos acercamos a Jesús, ¿cómo vamos a dar testimonio de Él? Debemos conocerle, pero ¿cómo le conocemos, hermanos y hermanas? A través de las Escrituras. Es la única manera que podemos conocer a Jesús, tener un encuentro con Él en esa palabra y luego ese encuentro espiritual profundo en la Eucaristía. Te dará el conocimiento pleno de Jesús. Tercer aspecto, que su fe no tropiece. Jesús no nos dejó desprovistos, aunque nos envía a predicar su palabra y continuar su misión, y por lo mismo seremos perseguidos, expulsados, rechazados, nos infunde la fuerza que viene de lo alto. Será su espíritu que nos consuele y nos fortalezca en los momentos de soledad y cuando la fe comience a tambalear. Ya les había dicho que su fe no tropiece, decía Jesús. Pregúntate, y yo me pregunto, preguntémonos, ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿Está fortalecida o sientes que tambalea? ¿Siento la presencia y el consuelo del Espíritu Santo? Si no es así, hay que poner remedio a eso, hermano y hermana, prontamente. No podemos quedarnos allí dejando apagar esa llama de la fe y dejando disipar ese Espíritu Santo. Hay que reavivar ese fuego del amor, ese fuego del Espíritu, para que se reanime nuestra fe. Entonces es nuestra responsabilidad, de más nadie. Tenemos que tomar cartas en el asunto, muy pendientes. Tercer paso de la lección divina, oración. Vamos a responderle al Señor con una oración y nos preguntamos, ¿qué me dice? ¿Qué me hace decir el texto? Perdón, ¿qué me hace decir el texto? Te voy a compartir la oración que he compuesto para que tú hagas la tuya propia y la notes en tu cuaderno espiritual. Oremos. Padre bueno, dame la gracia de ser consciente de que habita en mí tu espíritu y que está constantemente listo para consolarme, acompañarme y levantarme. Dame la fuerza de este espíritu para poder dar testimonio de tu amor y una vez fortalecida mi fe, esté siempre firme en ti. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, llegamos al cuarto paso de la lección divina, el propósito. Voy a la acción. Es momento de comprometernos, hermanos y hermanas. ¿De dónde viene este compromiso? De lo que hemos meditado, de lo que hemos sentido que el Señor nos está hablando y de lo que hemos sentido que estamos fallando. Entonces, probablemente cuando nos hemos preguntado cómo está mi testimonio, mi dar testimonio de Cristo, ¿cómo está eso en mi vida? Me estoy dando cuenta de que no doy testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo conozco poco. Conozco más el mundo que a Jesús. Debo preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi lugar en determinada situación? Pero saber qué haría Jesús en mi lugar en esa situación me lleva a conocer mejor a Jesús. Porque yo no puedo saber cómo va a actuar mi amigo si no conozco profundamente a mi amigo. ¿No te pasa que cuando conoces bien a una persona, sabes hasta lo que te va a responder en determinado momento? Si yo le pregunto esto a fulanito, me va a contestar esto porque lo conozco. Si nos pasa con Jesús. Para poder dar testimonio de Él en mi entorno, debo acercarme a Él y conocerlo. Y como te decía, ¿cómo lo conozco? A través de su palabra. Entonces mi compromiso, Señor, es acercarme cada día más a tu palabra para conocerte y poder dar testimonio de ti en todo el ámbito donde me desenvuelvo, mi trabajo, mi familia, en la parroquia, donde quiera que yo esté, yo pueda dar testimonio de ti porque yo sé cómo tú, Señor, obrarás y hará y responderás en determinadas situaciones porque te conozco. Y ahí estaré dando testimonio de Jesús. Y también pedirle al Señor, hacer ese propósito de pedirle al Señor en mi oración de cada día, Señor, aumenta mi fe. La fe, hermanos y hermanas, es un don de Dios y solamente el Señor puede fortalecer y aumentar nuestra fe. Pidámosle todos los días al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta práctica de la lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Gracias por compartir el video. Gracias por el me gusta que nos ayuda a llegar a muchas más personas. Gracias por suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y te deseo un excelente comienzo de semana en la paz de nuestro Señor Jesucristo y llevando su testimonio donde quiera que estés. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Recuerda los comentarios, dejarme algún comentario abajo. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha tocado el corazón en esta lección divina? Te digo hasta mañana, si Dios lo permite. Dios te bendiga.